tardes y bienvenidos a otro encuentro semanal de curso de adultos mayores. El tema de hoy tiene continuidad con el tema que tratamos la semana pasada. La semana pasada nos detuvimos a pensar cómo podemos generar un ambiente más accesible, más agradable para el adulto mayor desde nuestro rol de cuidadores domiciliarios. Hoy lo vamos a pensar en forma un poco más amplia. Vamos a pensar cuáles son las barreras que existen en el ambiente donde circulamos todos, pero que a veces no está pensado en los adultos mayores o en cualquier persona que tenga algún tipo de limitación física para deambular. Entonces hoy nos vamos a detener a observar cuáles son esas barreras que hay en el ambiente, estas barreras que impiden que el adulto mayor acceda libremente y sin riesgos. La accesibilidad, como ya habíamos hablado la semana pasada, implica la posibilidad de la deambulación libre, segura y amable para todos nosotros. Entonces podemos pensar en este sentido que estamos hablando, que hay tres tipos de, por lo menos tres grandes clasificaciones de estas barreras que hay en el ambiente. Por un lado, son las barreras que tienen que ver con la arquitectura, o sea, cómo están pensadas y construidas las casas, digamos, desde el inicio, cómo se construyen o cómo se adecúan las viviendas, ¿no? Si son accesibles, si son seguras, si piensan en que la persona que vive dentro tiene que funcionar de una manera autónoma y de una manera agradable y segura además, y saludable. Después también vamos a hablar de las barreras que existen en los medios de transporte, en los medios que se transportan todas las personas, incluidas las personas con limitaciones o adultos mayores. Y también vamos a pensar un poquito en el tema de la comunicación. ¿Qué es la comunicación del ambiente? Los medios de comunicación a los que accedemos todos. O sea, no solo los medios gráficos, sino las señalizaciones que hay en la ciudad, los semáforos que hay en la ciudad, los centros de información que hay en la ciudad, los servicios que brinda la ciudad, si son amables o no son amables para los adultos mayores. Bien, entonces vamos a empezar por el primer punto, el que hablamos hace un ratito, que tiene que ver con lo arquitectónico. ¿Y qué nos vamos a poner a pensar en lo arquitectónico? En los ambientes, en los accesos a la vivienda, ¿no? Si los accesos a la vivienda son digamos, fáciles, son sencillos, si tienen o no tienen rampas, si tienen o no tienen para agarrarse, ¿no? Barandas, si son los pisos deslizantes o no, o antideslizantes, si tienen alfombras o no las tienen. Ahora en los ambientes, no solamente nos vamos a detener en los accesos, en el ingreso a la vivienda, que es importante. Muchas veces las personas mayores tienen que ingresar por una escalera o tienen que ingresar por un ascensor, entonces es conveniente detenernos a pensar si esos accesos tienen la señalización correspondiente, esto es, si el ascensor tiene las luces, tiene los números grandes, si para una persona no vidente hay una adaptación en braille, si los timbres tienen además una luz para las personas que no pueden oír bien. Y en el ambiente nos vamos a detener en algunos lugares más habituales, donde hay más riesgos de caídas, como son los pasillos, ¿no? Si en los pasillos hay lo que decíamos recién, barandas, si hubiera barandas, estas barandas tienen que tener entre 3 y 5 centímetros de diámetro y estar 5 centímetros separadas de la pared. Es conveniente que no tengan alfombras por dos motivos. Uno es el motivo que ya hemos hablado, que tiene que ver con las caídas y con los pliegues que se suelen hacer en las alfombras, pero también es contraproducente el tema de las alfombras por los ácaros. Las alfombras son antihigiénicas y juntan ácaros, hongos, bacterias en general, entonces es poco
higiénico para el ambiente de la persona, del adulto mayor. El tema de los muebles en el ambiente, también lo hemos hablado, pero vale la pena recordarlo, que es conveniente que no haya ambientes que interpongan en el camino del adulto mayor. Si se trata de mesas, es conveniente que tengan 4 patas o 5, para tener más estabilidad, porque las mesas de una sola pata suelen ser, digamos, de poca estabilidad y son también medios para que la persona pueda tener accidentes. Las sillas es conveniente que tengan apoyabrazos, y después vamos a hacer una breve reseña también de los ambientes como el baño, la cocina y el lavadero. En el baño es conveniente hacer varias adecuaciones. Pensar primero si la persona que va a vivir ahí tiene dificultades para movilizarse, esto es, si tiene una silla de ruedas o un andador. En tal caso es conveniente que tenga por lo menos 80 centímetros de ancho, cuando no 1 metro o 1 metro, un poco más de ancho, para que la persona pueda entrar y salir libremente de ahí. Los lavatorios también es conveniente, por la misma razón, que no tengan pie, para que pueda la persona tener más autonomía y en el lavatorio, digamos, lavarse sus manos, lavarse sus dientes libremente, pudiendo encajar debajo del lavatorio su silla o su andador. El espejo es conveniente que tenga un declive para que la persona pueda acceder a mirarse. Los pisos es conveniente que tengan lo que habíamos hablado, que sean antideslizantes, con o sin agua, que sean antideslizantes. En algunos casos es conveniente hacer la adaptación del inodoro sobre elevado, para que la persona, cuando tenga problemas de movilidad, pueda acceder, digamos, por sus propios medios o con una pequeña ayuda, que no haya bidet, también por lo mismo de la circulación interna, y en lo posible desinstalar o no tener bañaderas por el tema de las caídas, y sí tener una sillita empotrada a la pared y un duchador. Estos implementos son muy razonables para tener más seguridad, más accesibilidad y más confort, digamos, y adaptación a las posibles dificultades de deambulación. En la cocina también es conveniente el tema de, esto también lo hemos hablado, el tema de las alacenas a baja distancia, como para que la persona pueda acceder. Las ventilaciones, que esto favorece y evita no solo la cuestión de la higiene ambiental por el riesgo de bacteriano y todo lo demás, sino también por el tema del gas y todo. Es conveniente que haya buena ventilación y buena iluminación en la cocina. Y los lavaderos, la misma lógica que estamos hablando de la cocina, con el tema de también de las griferías, que sean monoscomandos, para facilitar la manipulación de la persona con respecto a su grifería. Ahora bien, esto a grandes rasgos podemos definir que serían, digamos, las barreras arquitectónicas o las condiciones para que la cuestión de la arquitectura o de la construcción de la vivienda sean más amables o más accesibles. Ahora vamos a hablar de las barreras ambientales. Pensemos nosotros y observemos nosotros cuántas barreras tiene nuestro ambiente cuando nosotros deambulamos. Podemos pensar en las veredas, sencillamente en las veredas, en las irregularidades del terreno que tienen las veredas, que también son riesgos de caídas, en las bocas de tormenta, que muchas veces están expuestas, en las rejillas que tienen desniveles, las sobreelevaciones. A veces las personas ponen o maceteros o obstáculos ahí en el medio de la vereda. Eso no debe estar permitido.
lo mismo que los arbustos, en los lugares públicos, en las veredas, en los parques, cercanos a la senda donde la persona deambula. Es conveniente también tener en cuenta que a nivel urbanístico un recurso necesario y que ya se está empezando a implementar. Si nosotros miramos nuestra ciudad, hay muchas rampas digamos, en la proximidad de la senda peatonal. Nosotros tenemos rampas con pinturas amarillas y con barandas. Es conveniente que el nivel de elevación y de pendiente no sea superior a los 8 centímetros para que la persona no tenga problemas de perder la estabilidad. También es importante tener en cuenta las posibilidades de anexar a lo que es las señalizaciones, letras más grandes para que todas las personas con problemas de disminución visual o no puedan acceder a ver las señalizaciones, que en los semáforos, como en algunos lugares en Olavarría tenemos, pero en las ciudades más grandes siempre hay, digamos, además de la luz, para la persona que no puede ver, al lado del semáforo el sonido. Si prestan atención, en algunos semáforos de nuestra ciudad tenemos sonido. Esto es para las personas no videntes, para que puedan escuchar con el sonido. Cuando se activa el verde, el sonido se activa también. También en algunos lugares, en algunas ciudades, y podemos pensar que son medidas a implementar que tienen que ver con una buena voluntad, no solamente el acceso y las rampas en todos los lugares públicos, sino además los baños públicos. Muchas veces las personas mayores necesitan hacer sus necesidades, están en el medio del centro y no tienen posibilidades. Bueno, estaría bueno implementar, digamos, el acceso a los servicios públicos cuando las personas están en ambientes céntricos o en ambientes de gestión de trámites y todo lo demás. Estas son algunas de las medidas, podemos pensar muchas más. Vamos a continuar hablando de todas las medidas que pueden hacer lo que es la parte urbana más amable para todos nosotros, para el adulto mayor y para la persona que tenga alguna discapacidad motriz, ¿sí? Y por último, y para cerrar un poco este tema por hoy, porque lo vamos a continuar la semana que viene, les quería hablar de los medios de transporte. Los medios de transporte muchas veces no tienen tampoco condiciones de accesibilidad o de facilidad para nuestros adultos para acceder. Esto es que el ingreso al vehículo, al medio de transporte, pensemos en un micro, pensemos en un tren, sean a bajo nivel del suelo, cosa que la persona no tenga que elevarse demasiado para acceder, que tenga también las barandas correspondientes, que los baños sean accesibles, que si hay que sacar el boleto, que sea a una altura donde la persona pueda acceder también. Y lo mismo, digamos, aplica para las cuestiones urbanas o de la ciudad, que tiene que ver con las señalizaciones, que sean también de fácil lectura, que los números sean grandes, que las letras sean claras y que además estas señalizaciones, además de venir acompañadas por letras de buen tamaño para que se pueda leer, también por sonidos o luces para que las personas no videntes o puedan acceder, digamos, a entender y comunicarse las señalizaciones que tiene el medio de transporte. Bueno, la semana que viene vamos a darle continuidad a este tema y vamos a hablar de la accesibilidad para los adultos mayores que tengan trastornos cognitivos, que es un tema específico, y también de la domótica, que es una especialidad que mejora la calidad de vida de algunas personas y que se pueden implementar en hogares geriátricos, en viviendas particulares, y también, ¿por qué no pensar que en los lugares públicos podemos implementar estas medidas? Así que la semana que viene continuamos con estos temas. Que tengan un buen día.